Vamos a aprender acerca de la literatura en Guatemala y de cómo ha pasado desde épocas antiguas hasta lo que hoy es la literatura. Este es un dato curioso. Fíjense que antes de la conquista ya existía la literatura, pero a partir de que los españoles vinieron se perdieron los textos originales y se pasaron al latín. Antes de que los españoles vinieran, los pueblos mayas tenían sus propios libros, pero estaban escritos eh, conforme a la escritura que ellos tenían. Ya sean, no sé, tenían signos, números, si se dan cuenta los números mayas no son iguales, ¿va? Entonces existían libros escritos y narrados con esto, y cuando los españoles vinieron, entonces los obligaron ya sea a quemar los libros o a traducirlos al latín. Me imagino que en ciertos pueblos o algo así todavía existen escritos originales, pero una cosa que caracteriza mucho a estos pueblos es que ellos protegen mucho sus tradiciones y sus culturas, entonces podría ser que estos libros o estos textos nadie sepa de su existencia a menos que no sean solo los de los pueblos. La literatura empezó con los idiomas mayas. No sé si han escuchado acerca del Popol Vuh, pero este es un libro que narra historias y leyendas específicamente de los mayas. Conserva memorias y tradiciones de ellos. Aquí narran ciertas historias que pasaron, historias que, han, que han marcado su historia. También existe otro libro que se llama El Rabinal Achí, y en este libro se encuentran bailes, textos. Podría decirse que se narran más los orígenes míticos y dinásticos del pueblo quechí, pero están representados en danzas. Cuando a nosotros a veces nos pedían bailes folclóricos en el colegio, cuando estábamos más pequeños, a veces hacían el Rabinalachi, que es un baile y no solo está este, sino que hay muchos más. También el Rabinalachi cuenta las historias que el pueblo quechí vivía con sus pueblos vecinos. Después de esto viene la época colonial. Y aquí, durante esta época, viene la primera poetista y dramaturga colonial de Centroamérica. Su nombre era Sor Juana de Maldonado. También aparece el primer gran poeta de Guatemala, que se llamaba Rafael Landívar. Él fue el primer poeta y se le considera un gran poeta por sus escritos. Después viene Rafael García Goyena y su obra poética tenía un carácter didáctico y satírico. ¿Qué significa didáctico y satírico? Didáctico, que él en sus escritos él enseñaba ciertas cosas, y satírico, la sátira es aquella que le da como una crítica a políticos, al sistema, pero en forma de sarcasmo y también poéticamente, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto los stickers de la huelga de aquí de la San Carlos, cuando es la huelga de Dolores, los stickers que venden, las camisas que venden, en el desfile bufo y todo eso está lleno de sátira. ¿Por qué? Porque critican al sistema, critican a los presidentes, a los políticos, de forma, tal vez sería como poética, pero tiene sarcasmo. Al final es una crítica. En el siglo XIX, Guatemala logró la independencia de España en el año 1821. A ver si reconocen la imagen que está aquí a la par. Y si no, pues entonces saquen un billete de 20, denle la vuelta y van a encontrar esta imagen. Esta imagen es cuando se estaba firmando la independencia de 1821. La literatura en este siglo fue muy marcada por las luchas políticas que existían acerca de esto, ¿verdad? Para conseguir la independencia. Los escritos eran por medio de la técnica del ensayo y el discurso, y estas predominaban, pero siempre hablaban acerca de las luchas políticas. En el siglo XIX se ve el nacimiento del periodismo en Guatemala, es decir, pasaban muchísimas cosas, pero no existía el periodismo, no existían las noticias, y si las personas se enteraban de algo era por medio de voz a voz, es decir, que o sea, yo miraba algo, se lo contaba a alguien más, este alguien más se lo contaba y así. Pero y en el siglo XIX ya surge el periodismo con el señor que se llama José de Irizarry. Él fue el primer, digamos, periodista de Guatemala. Después en el siglo XX, la literatura reconoce a tres escritores y novelistas famosos. Eran Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoso Aragón y Augusto Monterroso. Tienen libros y obras muy famosas que hablan
en cierta parte acerca de la historia de Guatemala y otros que no, pero son escritores y novelistas que surgieron en el siglo XX.